Saludos cordiales, apreciados amigos y hermanos. Estamos listos para llegar casi al final de nuestra lección de escuela sabática para hoy jueves 16 de noviembre. Por favor, acompáñenme en oración antes de proseguir con el estudio de nuestra lección del día de hoy. Amado Padre que estás en los cielos, te agradecemos por el privilegio de estudiar tu palabra. Bendícenos al hacerlo, danos la presencia de tu Santo Espíritu. Lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Bien, mis amigos, bienvenidos al estudio de la palabra de Dios. Estamos estudiando la lección número 7, misión en favor del prójimo. El versículo para memorizar se encuentra en Lucas 10:27 y dice de la siguiente manera: Él respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Mis hermanos y amigos, hemos estado estudiando la lección que habla acerca del amor al prójimo. Hemos respondido la pregunta primera que hiciera el doctor de la ley en Lucas 10:25: ¿cómo heredar la vida eterna? La manera como nosotros tomamos en cuenta esta interlocución que tuvo Jesús con este doctor de la ley es que el caballero llegó para tentar a Jesús, para probarle. Pero Jesús respondió de una manera interesante. Jesús le respondió de una manera especial, ya que Jesús, aunque conocía las intenciones de él que no eran buenas, no le reprochó nada, ni se negó a responderle. Siempre estuvo atento para compartir alguna misión con la persona, con su interlocutor, y de esta manera alcanzar un alma. La pregunta era demasiado trascendente como para dejarla sin respuesta. ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? La pregunta realmente ya estaba mal, porque según el pensamiento judío, las personas tenían que hacer algo para heredar, para alcanzar, para obtener la vida eterna. Luego en San Lucas 18:18 encontramos a un joven rico que también hizo la misma pregunta. Las personas, en su manera de pensar de forma autosuficiente, siempre preguntan qué más o qué cosa pueden hacer para heredar la vida eterna. Pero al igual que cada uno de ellos, nosotros también tenemos el mismo anhelo de trascendencia. El Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre, dice Eclesiastés. Por lo tanto, nosotros siempre pensamos que deseamos tener vida más allá de la muerte. La misma necesidad que había en el joven rico y la misma necesidad que había en el corazón del intérprete de la ley es la misma que tenemos hoy. Ir más allá de esta corta vida que menciona Eclesiastés 3:11 y Santiago 4:4, cuando dice que somos una nube, como a un vapor que luego se desvanece. Cada uno de nosotros debemos buscar la respuesta en Cristo. Cristo Jesús es una persona que nos brinda respuestas a nuestro corazón, al anhelo de nuestro corazón. Luego Jesús dio la respuesta en Lucas 10:26 y me llama poderosamente la atención, porque la respuesta Jesús no la tomó de sí mismo, sino la buscó en la palabra de Dios. Devolvió al intérprete de la ley a la palabra, a la Biblia. Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley?, preguntó Jesús. En ocasiones nosotros podemos ser abordados también con preguntas de la misma naturaleza, preguntas provocadoras. Por ejemplo, ¿por qué dices que hay un solo Dios y adoras a tres? Todo esto puede ser para cuestionar nuestra fe. Sin embargo, recordemos que cada persona que hace una pregunta, aunque su propósito sea provocar, molestar o dejarnos en evidencia, la verdad es que hay siempre un anhelo en el corazón de cada persona. Por eso, al igual que Jesús, nosotros podemos responder usando el método de Jesús. ¿Qué está escrito en la ley? Esa es la primera pregunta.
¿qué es lo que hay en la Biblia? Y la segunda pregunta, ¿cómo lees o cómo interpretas? Quizás estemos ante un sincero buscador de la verdad. Por esa razón nosotros no debemos prejuiciarnos con respecto a aquellas personas que buscan de nosotros una respuesta a aparentes conceptos teológicos provocativos. Realmente esta era una pregunta capciosa. Jesús llevó al intérprete a buscar la respuesta en la palabra de Dios. Eso es lo que debemos hacer nosotros también, llevar a nuestro interlocutor a la Biblia como única fuente autorizada para conocer la verdad. ¿Qué está escrito en la ley? Sí, eso es lo primero. Segundo, llevarlo a un estudio personal de la Biblia. ¿Cómo lees tú? ¿Cómo interpretas? Conforme a lo que sabemos o podemos decirles, nosotros podemos comenzar desde lo que ellos saben o conocen. Es importante que dejemos que la misma Biblia, la palabra de Dios, les hable y que el Espíritu Santo, mis hermanos, sea el que pueda conducirlos a toda verdad, porque así lo dice San Juan 16:13. Cuando venga el Espíritu Santo, Él os guiará a toda la verdad. Luego, aquel hombre, intérprete de la ley, respondió a Jesús: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y ahora vemos el amor en acción. La teoría era muy buena. Jesús le hizo una pregunta: ¿qué está escrito en la ley? Y él respondió: ¿cómo lees? Y él respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Muy bien, la respuesta es correcta, dijo Jesús. Para tener la vida eterna debemos amar a Dios y a nuestro prójimo. Pero, ¿y la práctica? O sea, ¿cómo se hace eso? Pasar de la teoría a la práctica no siempre es fácil. Muchos en nuestras iglesias, congregaciones, se habla de la obra misionera, de que hay que ayudar al prójimo, y vemos la canasta de las hermanas Dorcas encargadas, ministerio encargado de la ayuda al prójimo, siempre vacía y sin plan alguno para llenarla. Es triste realmente ver cómo hablamos tan lindo, tan bonito de amar al prójimo y hacemos lo que Santiago dice que no deberíamos hacer: mandar al necesitado con las manos vacías. ¿Cómo podemos demostrar entonces el amor a Dios y al prójimo? De acuerdo a lo que dice 1 Juan 4:20, de Dios nos demuestra, nos da el ejemplo, porque cuando nos amó a nosotros, dice primero. Entonces, el amor se demuestra en la forma en la que tratamos a los demás. Santiago es otro autor bastante práctico del Nuevo Testamento y lo narra de una mejor manera cuando en Santiago 2:15 al 16 usaré la Nueva Versión Internacional, que dice: supongamos que un hermano o una hermana no tienen con qué vestirse y carecen del alimento diario, y uno de nosotros les dice: que les vaya bien, abríguense y coman hasta llenarse, a saciarse, pero no les da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué sirve eso? Mis amigos y hermanos, el desafío siempre va a consistir en hacer lo que sabemos que es correcto, porque el solo hecho de saber acerca de cómo amar no es suficiente. Tenemos que ponerlo en práctica. Por eso, el amor en acción es lo que a nosotros nos puede ayudar. Porque Gálatas 5:14 dice: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Dijo el apóstol Pablo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y mis hermanos, realmente necesitamos nosotros entender este tema tan importante de la lección de esta semana. Cuando amo a mi prójimo de una manera práctica, demuestro que amo a Dios, y según el apóstol Pablo, estoy entonces cumpliendo la ley. Pero este no es un mensaje nuevo. Jesús y los apóstoles transmitieron el eco del mensaje proclamado por los profetas en el Antiguo Testamento. Un mensaje de justicia y trato equitativo y amoroso con nuestros semejantes, especialmente con los necesitados y los desvalidos. Y siempre que Dios levantaba profetas en el Antiguo Testamento, era siempre para ir y denunciar la maldad, denunciar la injusticia, el oprobio con el que eran tratadas las personas vulnerables
y menos afortunadas que el resto del pueblo. Por eso leemos en Isaías, Jeremías, Ezequiel, Oseas, Miqueas, Zacarías y Malaquías. Todos estos profetas, que son 7, de ellos leemos por lo menos algún versículo que hable sobre la justicia. Isaías 1:17. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda. Jeremías, él juzgó la causa del afligido y del menesteroso, y entonces estuvo bien. ¿No es esto conocerme a mí?, dice Jehová. Si nosotros, mis hermanos, decimos conocer a Dios, entonces no podemos ignorar la necesidad del necesitado. En Ezequiel, por ejemplo, el pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo. Al afligido y al menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. Qué triste la situación vivida en los tiempos de Isaías, Jeremías, Ezequiel y muchos otros de los profetas menores también. Encontramos aquí a Oseas: sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia. Miqueas: oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Zacarías 7, 9 al 10. Juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad a cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Cuánto Dios quiso que los seres humanos nos tratásemos de una forma tolerante y muy ayudadora. Pero vemos entonces en Malaquías: y seré pronto testigo contra los que defraudan en su salario al jornalero. Malaquías 3:5. A la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Qué tremendo era la situación en el Antiguo Testamento. Porque toda la ley, dijo San Pablo, en esta palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y la lección de hoy lleva a cabo la pregunta con aquel intérprete de la ley le dijo a Jesús: ¿y a quién debo amar? ¿Quién pues de estos 3, le dice Jesús, te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Lucas 10:36. A través de una historia ocurrida entre Jerusalén y Jericó, Jesús mostró el significado de amar al prójimo, de ser misericordioso con él y ayudarle en su necesidad. Al elogiar al doctor de la ley por dar la respuesta correcta, Jesús le dijo: haz eso y vivirás. Y así tocó el corazón del hombre. Dar todas las respuestas correctas era fácil para el intérprete, pero hacer esas cosas, mis hermanos, era un problema hace 2000 años y continúa siendo un problema para muchos de nosotros hoy. Como ya dije, el doctor de la ley quería entrampar a Jesús y presumir de sus conocimientos. Oh, sí, pero no se presume solamente de lo que sabemos, sino también de lo que hacemos. Por eso hizo una pregunta complementaria. ¿Y quién es mi prójimo?, preguntó. Leamos entonces lo que dice Lucas 10, 30 al 37. Y en estos 3 versículos, ¿cómo resumiría usted lo que Jesús quiso dar a entender en esa historia? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas y echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día, al partir, sacó 2 denarios y le dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él.
Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Hay personas a nuestro alrededor que han recibido un trato injusto, mis amigos y hermanos. Hicimos lo posible para ayudarlas. Es cierto que a veces los pastores, los ancianos y los miembros de iglesia no ayudan a quienes lo necesitan. A veces las personas de otra fe pueden ser más amables con la gente de la comunidad que nosotros. Nosotros quizás hablamos de ser amables, pero tal vez haya otros que satisfagan las necesidades de las personas que nosotros no atendemos. Si nuestra fe tiene algún sentido, debemos tender la mano y ayudar a los necesitados. No hay de otra manera que practicar lo que Santiago dice. Jesús concluyó la historia del buen samaritano preguntando quién de los tres era realmente prójimo de la persona necesitada, que necesitaba ayuda. Y así la pregunta, ¿quién es mi prójimo?, está para siempre contestada. Jesús demostró que nuestro prójimo no es meramente quien pertenece a la misma iglesia o fe que nosotros. No tiene que ver con cuestiones de raza, color o clase social. Nuestro prójimo es toda persona que necesita nuestra ayuda. Nuestro prójimo es toda alma que está herida, magullada por el adversario. Nuestro prójimo es todo aquel que pertenece a Dios. Eso lo dice Elena de White en el libro del Deseo de todas las gentes, la página 464. El desafío para hoy, mis apreciados amigos y hermanos, es que comencemos a orar diariamente por alguien que sea diferente de nosotros, o que incluso tiene algo que no nos caiga tan bien personalmente, pero podemos hacer una lista de por lo menos 3 nombres de conocidos, por supuesto no adventistas, no de nuestra iglesia. Identifiquemos sus necesidades, comencemos practicando el método de Cristo que ya hemos hablado tanto, acercársele para hacerles bien, mostrarles simpatía. ¿Quién no desea simpatía en este mundo lleno de dolor y de miseria? ¿Quién no le gustaría conversar un rato, sentarse, dedicarle tiempo y poder llenar esas necesidades emocionales? Identifiquemos las necesidades emocionales, las físicas, las sociales, y consideremos cómo podemos suplir personalmente esas necesidades. ¿Qué podemos hacer por ellos de manera práctica durante esta semana que recién inicia? Mis apreciados amigos y hermanos, necesitamos entender que la parábola del buen samaritano nos ayuda a responder la pregunta, ¿quién es nuestro prójimo? Hacer o responder esta pregunta desde una perspectiva personal, ¿quién es mi prójimo? Cambia el énfasis o la prioridad del que necesita ayuda al que la ofrece. Ese cambio de perspectiva supone el riesgo de cambiar el mensaje y el principio que Jesús quiere que entendamos y practiquemos. ¿Cuál de estos consideró que el herido era su prójimo? Mis amigos y hermanos, necesitamos nosotros entender este asunto para nuestra elección. El libro de Elena de White, Hijos e Hijas de Dios, del 15 de febrero, dice así: dejar a un vecino sufriente sin atender sus necesidades equivale a abrir una brecha en la ley de Dios. El que ama a Dios no solamente amará a sus semejantes, sino que considerará con tierna compasión las criaturas que Dios ha hecho. Cuando el Espíritu de Dios está en el hombre, induce a prestar alivio en lugar de producir sufrimiento. Debemos cuidar cada caso de sufrimiento y considerarnos instrumentos de Dios para aliviar al necesitado hasta donde nos lo permita nuestra habilidad o nuestra facilidad. Mis amigos y hermanos, necesitamos nosotros ver realmente a nuestro prójimo de una mejor manera, con una misión como la que Dios desea que nosotros llevemos a cabo, una misión que nos permita cumplir con lo que Jesús nos dejó que debemos hacer. Por eso, nosotros que somos parte de la comunidad de Dios, veamos el problema de cada uno de los miembros y experimentemos lo que significa vivir con ellos y sufrir también con ellos. Podemos esperar que al sufrir con la comunidad también suplamos sus necesidades. La pregunta para nuestra iglesia es: ¿está aliviando el sufrimiento de los necesitados o estamos contribuyendo al sufrimiento, ya sea deliberadamente o por ignorancia?
Cabe señalar que las palabras de Jesús en Mateo 23 fueron severas, cargadas de verdad respecto de la situación y el contenido de la religiosidad de Israel. Cuando en Isaías, por ejemplo, nos dice que debemos restituir al agraviado, ayudar al huérfano y a la viuda, antes de esos versículos el Señor había dicho al pueblo de Israel: hastiado estoy de vuestras asambleas, lunas nuevas, sacrificios. Estoy hastiado de la sangre de tanto carnero. Al Señor no le agrada la religiosidad abstracta, aquella que no sale de las cuatro paredes de la iglesia para ayudar al prójimo. La intención de Jesús para Israel era: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento, pero el segundo mandamiento es una extensión del primero: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Las personas individuales no pueden practicar la equidad y la justicia, el amor y el cuidado por sí solas. También se necesita que la iglesia, el cuerpo de Cristo, las practique. Por eso los profetas del Antiguo Testamento, mis hermanos, aparecen en escenario profético como siendo defensores del prójimo, de la viuda, del huérfano, del menesteroso. Fueron muy francos en cuanto a las leyes y los reglamentos relativos al prójimo, a los que necesitaban curación y salvación. Estas leyes y reglamentos pronunciados mediante los profetas eran la norma en que Dios comunicaba su voluntad de que Israel diera testimonio a su prójimo, de que fuera una luz para las naciones. Los profetas debían servir como heraldos del evangelio y portavoces contra todas las injusticias y el mal practicado dentro del pueblo de Israel. Los profetas instaron al pueblo una y otra vez, a los dirigentes. Así lo dice en Isaías 1:17: aprendan a hacer el bien, busquen justicia, restituyan al agraviado, defiendan al huérfano, amparen a la viuda. Antes del versículo 17, en los versículos anteriores, el Señor se ha decepcionado de todo lo que hace el pueblo de Israel, pensando que con eso cumplen. Prohibieron que oprimiera a la viuda, ni al huérfano, ni al extranjero, ni al pobre. Los profetas también condenaron ferozmente toda injusticia. Por ejemplo, el profeta Elías reprendió al rey Acab por asesinar a Nabot y robarle su viña. Amós fustigó a los gobernantes de Israel porque a cambio de sobornos pisoteaban la cabeza de los pobres, aplastaban a los necesitados y negaban la justicia a los oprimidos, en lugar de dejar que la justicia fluyera como un río y el derecho como una corriente inagotable. Esto lo dice John Stott en su libro Decisiones de los cristianos de hoy. La estructura y la sociedad de Israel exaltaban el trabajo y denunciaban la ociosidad. Esperaban que los padres formaran a sus hijos para que adquirieran destrezas con sus manos y fomentaran la reciprocidad humana y la justicia. Demostraban una preocupación activa por el prójimo y sobre todo respetaban la dignidad tanto del hombre como de la mujer, portadores de la imagen divina. Mis hermanos y hermanas, además, el culto y la obediencia a Dios estaban directamente relacionados con la justicia y la filantropía. Estas series van de la mano, del mismo modo que la justicia y la misericordia hacia el prójimo están relacionados con andar humildemente delante del Señor, como lo dice Miqueas. Todas las instrucciones y normas para el bienestar y el trato del justo de los pobres, los extranjeros y los huérfanos, las viudas y los vulnerables, tienen su origen en Dios, aquel que cuida de sus hijos, y nuestra compasión y misericordia hacia quienes lo necesitan. Un escritor hace eco del mensaje bíblico al resumir el mandato evangélico de cuidar de los pobres. Dice así: hablar de la pobreza es tocar el corazón de Dios. William Robert Domeris. La construcción social del porvenir a través de la Biblia, de los pasajes bíblicos. A menudo se formula siempre esta pregunta, mis amigos: ¿cómo puedo ayudar a mi prójimo? Que a menudo es el pobre, el sin techo, el desempleado, obtener las bendiciones de la providencia de Dios y vivir la vida que Jesús quiere que los seres humanos vivan. Hay una cita de Elena de White, una declaratoria que aparece, dice: si los hombres se fijaran más en las enseñanzas de la palabra de Dios, encontrarían solución a esos problemas que los dejan perplejos.
Mucho podrían aprender del Antiguo Testamento respecto de la cuestión del trabajo, de la asistencia al pobre. En el tiempo del pueblo de Israel, mis hermanos, quiero ilustrar este elemento importante. Cuando las personas segaban sus campos de trigo, de cebada, tenían, de acuerdo a la instrucción agrícola para la ayuda de los pobres, dejar manojos pensados para que el pobre fuera detrás recogiendo, cortando algunas gavillas y recogiendo algunos manojitos para subsistir. En el plan de Dios para Israel, cada familia tenía su propia casa y con suficiente tierra para la labranza. De este modo quedaban asegurados los medios y el incentivo para hacer posible una vida provechosa, laboriosa e independiente. Y ninguna especulación humana ha mejorado jamás ese plan. La pobreza y la miseria que imperan hoy día se debe en gran parte al hecho de que el mundo se apartó del plan de Dios. Elena de White, el libro Ministerio de Curación, página 138. Las lecciones y las instrucciones de la Biblia nos ayudan a comprender la intención de Dios con respecto al prójimo necesitado. Por favor, mis amigos y hermanos, que esto no quede únicamente en hablar y decir, que cada uno de nosotros exijamos a nuestras congregaciones que exista un plan de ayuda votado por la junta de la iglesia al pobre y al necesitado. Es triste ver que en algunas de nuestras congregaciones lo único que hacen es decirle, es denigrante realmente, decirle a la persona que llegó solicitando una ayuda, colóquese en la puerta y por favor ahí, cuando salgan todos los hermanos, que ahí le den. Eso es una desorganización total. Cada iglesia debe tener dentro de su presupuesto un apartado, un rubro para la ayuda del necesitado, para la ayuda del accidentado, del huérfano, de la viuda, de todas las personas vulnerables que no esperamos esas circunstancias lleguen a la vida de una persona tristemente. Por eso el plan de Dios estaba establecido dentro del pueblo de Israel. Ya dije, cuando segaban su campo dejaban manojos a propósito para que el pobre, la viuda, el huérfano pudiera ir recogiendo detrás. Y así el verdadero servicio misionero proviene de nuestro verdadero amor por nuestro Salvador. Un sentimiento que refuerza la noción de que al ser a menudo es más importante dar que simplemente hacer buenas acciones por los necesitados o los pobres. Otras veces se denigra a las personas que buscan ayuda mirando cómo se comportan, que son esto, son aquello, que no viven bien. Y el mensaje del Antiguo Testamento es un llamado a un estilo de vida ético ejemplificado en lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. Tiene que ver con seguir los principios de Dios al vivir una vida de testimonio y ayuda y amor al prójimo y a los necesitados, como a uno mismo. Esto lo dice Giri Moscala en La Misión de Dios, la gente en el Antiguo Testamento. Es una revista adventista de la Sociedad Teológica, la página 58. Jesús anduvo cumpliendo y manifestando en su vida este ministerio. La compasión fue manifestada públicamente, clarificada en la vida de Cristo. Jesús fue el mejor ejemplo que se les haya podido dar a los discípulos, los apóstoles y los seguidores, a los nuevos creyentes de la iglesia apostólica primitiva. Porque Jesús habitó entre hombres y mujeres para restaurar y para salvar, para sanar y perdonar, con un amor que fue incluso más fuerte que la misma muerte. Por favor, sigamos, mis amigos y hermanos, el ejemplo de Cristo Jesús. Acompáñenme en oración para terminar este comentario, y lejos de que sea un comentario abarcante de nuestra lección, quisiera que fuera más bien practicante, que todos nosotros llevemos a la práctica, por favor, mis amigos y hermanos, estos elementos, que su iglesia, que su vida tenga algo que dar. Participemos de la recolección de ADRA, la Agencia Humanitaria de la Iglesia Adventista Mundial. Amado y bendito Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por el privilegio de poder participar y ser tus manos y tus pies que lleven alivio al necesitado, ayuda. En Cristo Jesús. Amén.